Vamos a iniciar el culto de hoy. Okay. Primero oremos juntos. Vamos a orar juntos, hermanos. Dios nuestro Padre, Santo, poderoso y misericordioso, te damos gracias y honra por la gracia que nos salvaste a nosotros que vivíamos en el pecado. Lavaste todas nuestras maldades limpiamente por la preciosa sangre de Jesucristo. Nos rescataste del lugar del juicio y condenación eterna y nos hiciste hijos del Dios Santo. También gracias, Señor, porque aún durante el tiempo peligroso de la pandemia, has protegido nuestra vida y nos has brindado lo que necesitamos. Lamentablemente, algunos hermanos partieron poco más antes que nosotros de este mundo, pero creemos que ellos están descansando en tu seno, en el reino eterno, Señor. También gracias, Padre, porque hoy también nos permite la vida, salud, alimento y este ambiente para poder oír tu palabra. Aunque hoy en día recibimos tu palabra por medio virtual, haznos tener una actitud adecuada para recibirla. Espero que el Espíritu Santo nos enseñe con la palabra necesaria y edifique firmemente la fe de cada uno de nosotros encima de tu palabra, Señor. Creo que todos los hermanos están sufriendo diversas dificultades, pruebas y problemas. Oh Señor poderoso, te rogamos que nos permitas la salud física y la paz de alma y la paz de nuestra familia, y que consueles el corazón apenado y fortalezcas las almas cansadas. Y ante todo, haznos recordar tu gracia y la esperanza viva. Hoy también, en nuestras iglesias de Arequipa, Cusco, Chimbote y Trujillo, está siendo predicada tu palabra. Queremos que protejas a los pastores y les des la sabiduría necesaria. También animes a los hermanos de Ica y de muchos otros lugares que están guardando la fe sin un pastor. Por favor, Señor, ayúdanos para que nuestra vida cristiana sea más madura, para no resbalarnos, guíanos a andar rectamente siguiendo la verdad. Y queremos glorificar tu nombre por medio de nuestras buenas obras, la vida correcta, encomendando este culto a la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El título de la palabra de hoy es El único y verdadero mediador. Se realizó el seminario de la Biblia durante la Semana Santa. Esta vez también algunos nuevos hermanos han recibido la salvación. Gracias a Dios. Y después del seminario, quisiera predicar algo
más sobre la salvación y Jesucristo. Recordemos, el título de la palabra de hoy es el único y verdadero mediador. Busquemos, vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Del versículo 3 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al 6. Lentamente, veamos juntos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hasta aquí. Una vez más, versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Dios es el creador y el Señor de todo el universo y de toda vida. Y aquí se presenta a ese Dios como nuestro Salvador. Dios es juez, pero también Él quiere salvarnos, perdonarnos. Versículo 4, el cual Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este versículo hay contenidos muy importantes que debemos comprender bien. Primero, los que deben ser salvos son, dice, todos los hombres. Todos los hombres. Esto es porque todos pecaron ante Dios. ¿Okay? Y segundo, en todos los hombres, nosotros también estamos incluidos, sin excepción. Cuán maravilloso es el corazón de Dios. Dios quiere salvarnos a nosotros también. Él quiere que hasta una persona insignificante como yo entre al cielo. Tercero, para que todos los hombres sean salvos, la manera de la salvación debe ser fácil. Debe ser muy fácil. Porque dentro de todos los hombres están los pobres, enfermos, ancianos, niños, discapacitados y no bien educados. Entonces, para que todos puedan ser salvos hasta ellos, la manera de ser salvo, sí o sí, debe ser fácil y simple, ¿no? Pero, en verdad, la salvación es muy difícil, tanto que ningún hombre por sí mismo puede llegar a obtenerla. Por ello, para salvarnos, Dios tuvo que sacrificar a su Hijo y Jesús tuvo que derramar su sangre. No obstante, nosotros solo recibimos la salvación como un regalo. De la manera como recibir un regalo nada más. Por eso, para nosotros, la manera de ser salvo es fácil.
la cual es solo creer en Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como la fe verdadera se obtiene por el conocer la verdad, ¿no? Dios quiere que todos tengan el conocimiento de la verdad. Y la verdad de salvación es el perdón de pecados. Versículo 5. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Cuando dos personas se encuentran en una mala relación, aquel que los reconcilia se llama el mediador, ¿no? Se necesita un mediador entre Dios y los hombres. Significa que hay una división entre ellos dos. Esto es el pecado del hombre ante el Dios Santo. Bien, ciertamente Dios es amor, es verdad, pero también es santo. Santo, santo, santo es Jehová. Salmo 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces tú a todos los que hacen iniquidad. También Habacuc capítulo 1, versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es santo perfectamente. Por ello, como la luz y las tinieblas no pueden estar juntos, de la misma manera, nuestro pecado nos ha separado a nosotros de Dios. La razón por qué debe haber un mediador entre Dios y los hombres, más exactamente entre Dios y nosotros, es por nuestro pecado. Dios jamás deja su santidad para recibirnos, ni por ninguna otra razón. Su santidad es perfecta, ni es inmutable eternamente. Por más que Dios nos ame, jamás podrá pasar por alto o tolerar nuestros pecados. Él aborrece el pecado y tiene que juzgarlo. Sin embargo, nosotros hemos nacido en el pecado y nuestro corazón y espíritu son corrompidos y hemos vivido pecando en gran manera. Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 2, leamos juntos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí, división. Este pecado es la división, pared entre el Dios Santo y nosotros. Por ende, necesitamos un mediador y el mediador debe quitar nuestros pecados. Y como una función similar a la del mediador, la Biblia nos presenta a Jesús como un abogado. Busquemos Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2,
versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos mediador, tenemos abogado. Aún en este mundo, vamos a ver, ir a un tribunal es temible, ¿no? Pero si en ese momento tuviéramos un espléndido abogado a nuestro lado, pudiéramos estar un poco más en paz. Ante Dios, quien es el juez santísimo, nuestro abogado es su Hijo, Jesucristo. No es que este abogado nos protege solo con palabras, sino que Él soluciona todos nuestros pecados perfectamente. El versículo 2, y Él, nuestro abogado, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación, expiación. ¿Con qué propósito vino al mundo Jesús? Para ser el mediador. Significa, capítulo 3, versículo 5, primera de Juan, capítulo 5, capítulo 3, versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Con ese propósito vino Jesús al mundo como el Cordero de Dios. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él derramó su sangre para purificar nuestros pecados, para justificarnos a nosotros. Volvamos a la palabra principal de hoy, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primero vamos a pensar bien en este punto. Dice, un solo mediador, un solo mediador. ¿Qué significa esto? El mediador entre Dios y los hombres es uno nada más, únicamente es Jesús. ¿Okay? El que puede solucionar nuestros pecados y el único camino a Dios y el que intercede por nosotros es ¿quién? Jesús, solo Jesús. Debemos saber bien esto. Solo Jesús. Ningún líder religioso. Tampoco la madre de Jesús puede ser mediador. La Biblia dice así, un solo mediador, Jesucristo. No hay otro mediador. Hace 3 semanas aprendimos Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahí también dice esto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús. También Jesús dijo así, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hermano Josué explicó bien este versículo. Yo soy el camino. No un camino.
Jesucristo no es un camino de muchos otros, no. El camino. Yo soy el camino, es decir, Jesús es el único camino y no hay otro más. Amén. Y segundo, vamos a pensar en los requisitos del mediador. Requisitos. Para poder ser un mediador, debe tener la forma de ambos lados. ¿Okay? Ambos lados. Por eso Jesucristo debe tener la forma de Dios y hombre. ¿Sí? Para ser un mediador entre Dios y los hombres, Él debe ser Dios y un hombre a la vez. Jesucristo es el Dios perfecto y hombre perfecto. Por ende, en la palabra principal de hoy, presentando a Jesús, dijo, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. ¿Cómo entienden esta palabra ustedes? Por ejemplo, yo presentándoles a una persona, digo, este hermano Huber es hombre. El hermano Huber es hombre. Parece un poco extraño, ¿no? Jesucristo hombre quiere decir que originalmente no era hombre, sino Dios mismo, pero se hizo hombre. Juan capítulo 1 presentó a Jesús así. Jesús era el verbo que estaba con Dios desde antes del principio del mundo. E hizo todas las cosas, pero aquel verbo fue hecho carne. Jesucristo hombre, pero originalmente Jesús es el Dios mismo. Busquemos Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire, Jesús es el Hijo de Dios y él mismo es el Dios verdadero también. Jesús es Dios y se hizo hombre. Por consiguiente, Jesús puede ser el mediador entre Dios y los hombres. En muchas partes de la Biblia nos enseña esto. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo nos os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Emmanuel. Jesús, para venir al mundo en forma de hombre, fue concebido en el vientre de la mujer. Pero si hubiese sido concebido por la semilla del hombre, él también hubiese nacido siendo un pecador, por lo cual fue concebido por el Espíritu Santo en una virgen por el poder de Dios. Jesús es Dios y hombre. También Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro.
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño es Dios. Es Jesús, ¿no? Un niño no es nacido, ciertamente, él es un hombre, pero él es Dios fuerte, Padre eterno. El primer requisito para ser un mediador entre Dios y los hombres es ser Dios y hombre. Jesucristo es así. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Él? Jesús. Fue el Dios que fue manifestado en carne. Es nuestro Señor Jesús. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba, en gloria. Okay. Y el segundo requisito para ser el mediador, él no debe tener pecado. Porque si tuviera pecado, él mismo tampoco puede estar delante del Dios Santo. Ni siquiera puede conversar con Dios, ¿no? El mediador no debe tener pecado. Por eso, presentando a Jesús, dijo esto: no hay pecado en él. Jesucristo satisface los requisitos suficientemente para ser el mediador. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el mediador? Solucionar el problema entre ellos dos. Ese problema es el pecado. Por ende, la Biblia nos revela el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Él apareció para quitar nuestros pecados. Muchas personas quieren curarse de su enfermedad por creer en Cristo. Entonces, ¿acaso Jesús vino al mundo para sanar a los enfermos? Debemos entender bien como el principal propósito por el cual Jesús vino al mundo es para quitar los pecados. Recibir el perdón de pecados por medio de Jesús es encontrarse con Jesús. Y esto es recibir a Jesús. En muchas iglesias enseñan que reciban a Jesús como tu Salvador. Muy simplemente, pero ¿qué es el recibir a Jesucristo verdaderamente? Es recibir la salvación. ¿Qué es el perdón de pecado? Lo que tenemos que comprender es el principio del perdón de pecados. Quitar nuestros pecados, esto no se podía cumplir solo con palabras, como Dios dice, ok, yo voy a perdonar tus pecados. Simplemente no. El pecado debe ser juzgado sin falta. Sí o sí debe cancelar la paga del pecado para quitarlo. El mediador no debe tener pecado. Significa que él mismo no debe tener ninguna razón por la cual ser juzgado por Dios. El mediador justo recibe el castigo en lugar del pecado. Esto es la manera de quitar nuestros pecados. Para esto, es necesario, primero, traspasar el pecado del hombre al mediador. ¿Okay? El hombre pecó, pero el mediador recibe el juicio. Ellos pecaron,
pero el juicio cayó sobre el mediador. Esto es el misterio del sacrificio, de la expiación que Dios mandó al pueblo de Israel, que hiciera por 2000 años en el Antiguo Testamento. Busquemos Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Veamos juntos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recordando este versículo, vamos a entender bien una vez más ese dibujo. Dice, al que no conoció pecado, a Jesús que no tenía pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios cargó nuestros pecados en Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra muy importante es en Cristo. Durante el último seminario aprendimos bien esta palabra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya oí una buena noticia, que el padre de la hermana Idelisa entendió la salvación durante el seminario a través de este versículo. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. De verdad, esta palabra es muy importante para entender bien nuestra salvación. Cometimos incontables pecados, pero Jehová cargó nuestros pecados en Jesús. Nosotros ya hemos olvidado la mayoría de nuestros pecados pasados. También muchísimas veces lo hemos cometido sin pensar que era pecado. Es más, no sabemos qué pecados cometeremos en el futuro hasta que muéramos. Es decir, nosotros mismos jamás podemos trasladar nuestros pecados a Jesús. Pero Dios conoce todas las cosas y Él es eterno. Entonces, el pecado de todos nosotros, pecado de pasado, de presente, también incluidos los del futuro, porque Jehová es eterno. Él tiene el poder de trasladar todos nuestros pecados a Jesús, incluidos los del futuro, todos. Muchas iglesias enseñan que la salvación se pierde. Los salvos también, si pecan, irán al infierno otra vez. En realidad, dicen esto, ya que no han comprendido el perdón de los pecados futuros. Dios traspasó todos nuestros pecados del pasado, del presente, del futuro a Jesús. Y Jesús cumplió la eterna redención. Jesús consumó perfectamente el propósito por el cual vino al mundo. Consumado es que la eterna redención. También
El mismo capítulo, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿de quién? De los hombres. Era Rinae. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso quebrantar a Jesús. ¿Por qué? El cuerpo de Jesucristo fue rasgado por los azotes y se puso la corona de espinas sobre su cabeza. En toda angustia de Jesucristo, en verdad, Dios también fue afligido. Entonces, ¿por qué dice aquí? Jehová quiso quebrantarlo. Aunque nuestro Dios también sentía gran dolor, en su deseo era que seamos salvos nosotros. ¿Saben? Cuando Jesús murió en la cruz, aunque eran las 3 de la tarde, de repente hubo tinieblas, la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué simboliza esa escena? Esto nos expresa la pena de Dios, el dolor del corazón de Dios. Entonces, ¿por qué Dios quiso esto? Es porque a través de la muerte de Jesús se perdona el pecado del hombre. Pera dinae. Obtendrá a sus hijos nacidos de nuevo y vivirá por largos días. Ellos tendrán la vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es obtener la vida eterna. Todo aquello que cree en Jesucristo. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Veamos juntos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Los injustos jamás podrán ir ante Dios, ni estar en paz con Él, ni morar junto a Él. Debido a esto, necesitamos al mediador justo y Él debe ser juzgado en lugar de los injustos. La fe por la que se salva es creer que yo soy injusto, pero Jesucristo justo murió por todos mis pecados. Gracias al mediador, el pecado de los injustos es perdonado ante Dios. Y solo así pueden tener paz con Dios para llevarnos a nosotros ante Dios. ¿Sí? También busquemos Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 13 y 14. Colosenses 1, versículo 13 y 14. Leamos. El cual Dios
nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren bien, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ha librado. ¿Qué significa? Está cumplido. ¿Entiende? Está cumplido. Acabado. Ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Okay? Además, Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Okay? Por eso, nuestra ciudadanía está en el cielo por la redención de Cristo. Para perdonar nuestros pecados, Él derramó su sangre. Nos justificó. Tenemos redención. Versículo 19. Colosenses 1, versículo 19 y 20. Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de él, Jesucristo, reconciliador es igual que mediador consigo. ¿Okay? Por medio de él, reconciliar consigo. Esto es lo que cumplió Jesús como el mediador, mediante la sangre de su cruz. La cruz de Jesucristo es como un puente o una escalera que conecta entre Dios y nosotros. Un libro en la Biblia que explica bien acerca de cómo Jesús es el mediador entre Dios y nosotros es Filemón. Filemón. Busquemos Filemón. Filemón, capítulo 1. Filemón. Antes de Hebreos, Filemón. Esta era una carta del apóstol Pablo. Tiene solo un capítulo nada más. Un capítulo. Era una carta muy corta, pero por medio de esa carta, el Espíritu Santo nos habla amorosamente sobre el principio del Evangelio. ¿Cómo puede recibir el perdón un pecador que es digno de ser condenado? ¿Y cómo podemos habitar eternamente con Dios como seres muy preciosos? Si hacemos un teatro de esa historia de Filemón, se necesitan 3 personas, 3 papeles. Primero, Filemón, Onésimo y Pablo, el apóstol Pablo. Filemón, Onésimo y Pablo. El apóstol Pablo, predicando el Evangelio, fue encarcelado en Roma. Allá se encontró con Onésimo. Él, oyendo la prédica de Pablo, recibió la salvación en la cárcel. ¿Okay? Y Pablo escribió esa carta a su amo Filemón para pedirle que perdonara a Onésimo. ¿Okay? Desde ahora en adelante, vamos a ver
la carta de Filemón. En ella, Filemón representa a Dios y Onésimo a los hombres, a nosotros que somos pecadores, ¿okay? Y Pablo representa al mediador, Jesucristo. ¿Okay? Vamos a ver. Filemón capítulo 1, versículo 1. Filemón capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Primero, Filemón era un hombre rico que había vivido en la tierra de Colosas. Un día se encontró con Pablo, escuchó la palabra de salvación y luego él vivía correctamente la vida de un cristiano bíblico. Era un colaborador de Pablo para el evangelio. Y aquí dice, a la iglesia que está en tu casa. Wow. Su casa era muy grande, ¿no? No. No significa que su casa es muy grande y en ella estaba un templo. No, por favor. La iglesia no es un edificio, sino la congregación de los salvos, ¿no? Filemón, no solo él recibió la salvación, sino que predicó la palabra a su familia. Ellos eran una iglesia ante Dios. Su esposa Apia, no sé, Arquipo, no, era un miembro de su familia. Filemón, Apia, Arquipo y otros miembros salvos de su familia, ellos eran la iglesia verdadera ante Dios. No importa cuántos eran, 2 o 3, es suficiente. Pablo siempre recordaba a Filemón, oraba mucho a Dios por él, porque a veces los pastores oran pensando en algunos hermanos por preocupación, ¿no? Preocupación. Pero Pablo oraba mucho a Dios por Filemón. ¿Por qué? Versículo 4. Versículo 4 y 5. Leamos juntos. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, Filemón, en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo alegraba mucho por Filemón. ¿Por qué? Por el amor y la fe de Filemón, también su servicio, su trabajo para con todos los santos, para la iglesia. Primero, Filemón. Y segundo, Pablo. Una vez más, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo. Cuando Pablo escribió esta carta, en realidad estaba dentro de una cárcel de Roma. Versículo 9. Versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, ya anciano. En ese tiempo, él tenía más o menos 55 años. Estaba en la cárcel. Él no solo una vez fue a la cárcel, sino muchas veces.
Cuando algunos miembros de la iglesia Corinto insultaban a Pablo, él se presentó a sí mismo así. Segunda de Corintios capítulo 11. Son ministros de Cristo, como si estuviera yo loco, hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Antes que fuera encarcelado en Roma, ya había sido azotado mucho, hasta fue apedreado. No podemos imaginar cómo era la cárcel de Roma. Obviamente, era mucho más horrible que el ambiente de la cárcel de hoy en día, ¿no? Seguramente que era muy oscuro, húmedo, frío, sucio y olía muy feo, ¿sí o no? Se arrastraban insectos y ratones. ¿Cómo estaría la comida? También era imposible bañarse. En esa cárcel Pablo estaba. No era porque violó la ley del mundo, ni porque cometió una delincuencia. Los judíos odiaban a Pablo porque él predicó que un carpintero de un pueblo humilde de Nazaret es el Dios Altísimo. Y los romanos perseguían a los cristianos porque ellos no adoraban al emperador de Roma como un Dios. Pero a pesar de que el diablo le encarceló y le azotó mucho a Pablo, Dios lo usó valiosamente hasta cuando él estaba dentro de cárcel. En el libro de Hechos capítulo 16, cuando Pablo estaba en una cárcel de Filipo, aunque fue golpeado mucho por los judíos, entonaba alabanza a Dios. Por ende, llegó a predicar a un carcelero. Y en otro tiempo, dentro de la cárcel, no estaba desanimado. Al contrario, él mismo se preocupó sobre los hermanos que estaban fuera. Y para consolarlos, escribió cartas. ¿Sabe? De los 27 libros en total del Nuevo Testamento, 14 eran las cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo. ¿Okay? De los 27, las 14 fueron escritas por el apóstol Pablo. De ellas, 6 cartas fueron escritas mientras estaba en la cárcel. También en ese momento, cuando estaba en la cárcel de Roma, le predicó el evangelio a un prisionero Onésimo. Ahora vamos a ver quién era Onésimo. Capítulo 1, versículo 10. Filemón, versículo 10. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Mi hijo engendré. Aquí te es Filemón, ¿ok? En medio de la cárcel, Pablo, ¿qué hijo engendró? Hijo. No fue un hijo carnal, sino significa que le hizo nacer de nuevo a Onésimo. Él recibió la salvación por medio del evangelio. Y
tenemos que entender por qué razón Onésimo estaba en la cárcel. ¿Por qué razón? ¿Y qué cosa Pablo le pidió a Filemón acerca de Onésimo? Primero, versículo 16, dice, no ya como esclavo, no ya como esclavo. ¿Qué significa? En realidad, Onésimo era un esclavo de Filemón, ¿entiende? Para nosotros es muy difícil comprender cómo eran los esclavos hace 2000 años atrás. En verdad, ellos no eran tratados como hombres. Quiere decir, ellos eran una posesión de su dueño, la cual se podía vender y comprar. ¿Saben? Lamentablemente, el precio de un esclavo era más barato que el de una vaca o un caballo. Si los caballos estaban mal, les hacían descansar y curar, ¿no? Pero a los esclavos no podían descansar. ¿Acaso cuando se hería un caballo que apreciaba su amo, el esclavo era azotado? Y las esclavas eran, lamentablemente, juguetes sexuales para su dueño. No tenía ninguna libertad. Se necesitaba el permiso del dueño para todo. No podía hablar ni expresar sus ideas. Se rechazaban las réplicas al dueño. Y si le miraba directo a los ojos, fue azotado. Es más, aunque el Señor mataba a su esclavo por cólera, eso no contaba como un pecado de homicidio. Además, Onésimo era un esclavo. Además, la razón por que Onésimo estaba en la cárcel fue porque había sido prendido al escaparse con los bienes de Filemón. Versículo 18. Versículo 18. Y si en algo te dañó Filemón. Perdón, Onésimo dañó a Filemón. Onésimo huyó de la casa de Filemón, robando algo, hasta Roma, donde había muchas personas. Pero fue capturado y le metieron en la cárcel. ¿Sí? Ahora, si vemos bien la figura de Onésimo, primero era un esclavo, ¿ok? Y pecó. Y quiso escaparse, pero le esperaba la sentencia de muerte, ¿ok? Una vez más, Onésimo era un esclavo, pecó, quiso escaparse, pero fue encarcelado y estaba esperando la sentencia de muerte. Esto representa la vida de todos los pecadores ante Dios. ¿Sí? Vamos a comparar Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Como Onésimo huyó, pero fue capturado. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y no hay
¿A dónde huir de Dios? Porque no hay lugar en que no esté Dios. ¿Sí? Jeremías capítulo 23, versículo 24. Se ocultará algo, ¿no? Dice Jehová, en escondidos que yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Dios está en donde quiera y mira todas las acciones de todos los hombres. Solamente ahora no juzga, está esperando nada más, porque ahora es el día de salvación. Está esperando con mucha paciencia, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Aún así, sin duda, vendrá el día del juicio. Job 11 dice, si el Dios pasa y apresiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Nadie podrá huir de este juicio de Dios. El esclavo Onésimo, que pecó contra Filemón, quiso huir, pero fue prendido y estaba en la cárcel esperando una sentencia temible. De verdad, él representa a todos los hombres que nacieron en Adán y viven en pecado. ¿Sí? Según el trasfondo de esa época, Onésimo era digno de pena de muerte. No tenía el poder de cancelar la paga de su pecado, ni tenía ninguna esperanza. Únicamente podía vivir si Filemón, su amo, le concedería una gran bondad y beneficio que era inesperable en ese tiempo. Hasta tanto. La relación entre Filemón y Onésimo era tan lejana como un señor y un esclavo. Además, el pecado de Onésimo dividió su relación. Debido a esto, ellos no podían estar juntos en paz. Sin embargo, afortunadamente estaba Pablo como un mediador entre ellos dos. Filemón, versículo 18. Filemón 1, versículo 18 y 19. 18 y 19, leamos juntos. Si en algo te daño, yo te debe. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si te a Filemón daño Onésimo en algo, ponlo a mi cuenta. Esto es el mensaje más importante de la palabra de hoy. Eran las palabras de Pablo, pero en realidad nos describe el corazón de Jesús, nuestro mediador. Piensen bien en lo que dio Pablo. Onésimo cometió un delito contra Filemón. Pablo no hizo ningún mal. Pero Pablo le pidió a Filemón así, Filemón, por favor, yo voy a pagar en lugar de Onésimo. Perdona a Onésimo. Por favor, perdona a Onésimo. Yo voy a pagar. Esto es exactamente lo que hizo Jesús como el mediador entre Dios y nosotros. Busquemos
Luego vamos a volvernos a Filemón. Vamos a ver Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Del versículo 8 al 10. Romanos 5, versículo 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros. Filemón, Onésimo, Pablo. ¿Okay? Cristo murió por nosotros. Esta palabra quiere decir que nosotros teníamos que morir. En Jesús no hay pecado. La razón por que Cristo murió es para cancelar la paga de nuestros pecados. ¿Okay? Versículo 9. Pues mucho más, estando ahora justificados. Somos justificados para siempre en su sangre. Por él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Tenemos que entender bien si seremos salvos o ya somos salvos. ¿Cómo entiende? Seremos o somos. Seremos salvos o somos salvos. Aquí dice, seremos salvos. ¿Qué es esto? De verdad, amados hermanos, entiendan bien. Ya hemos sido justificados, ¿ok? Por medio de la sangre de Jesús. Eso es eterno. Por ello, Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice que somos santificados para siempre, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Seremos salvos de la ira, ¿ok? De la ira. La ira de Dios se manifestará ¿cuándo? En el último juicio. ¿Okay? Todavía ahora es el día de salvación. Ahora está soportando y esperándonos. Y aquel que una vez ha recibido la salvación, sin importar cuando se manifieste la ira de Dios, ya es librado de ella. ¿Okay? Ahora somos justificados y algún día se manifestará la ira de Dios. Nosotros seremos salvos de la ira de Dios. ¿Okay? Si Onésimo recibe la promesa del perdón de parte de Filemón por la súplica de Pablo, después sería necesario que tema la ira de Filemón o no. No, ya no es necesario. ¿Okay? ¿Entiende bien? Versículo 10, versículo 10. Leamos juntos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque éramos enemigos de Dios por el pecado. Pero ese pecado ya fue solucionado por la muerte de Jesucristo. Y ahora estamos reconciliados, es decir, en paz con Dios.
el papel de un mediador es reconciliar la relación hostil entre dos personas. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Romanos capítulo 6, busquemos. Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Veamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dice, Pablo dijo a Filemón, yo lo pagaré. Igual, Jesús canceló la paga de pecado de nosotros. Es muerte. Como Jesús no tenía pecado, no tenía razón de morir. Sin embargo, Él cargó nuestros pecados a sí mismo y para pagarlos entregó su vida. Y Pablo rogó a Filemón en vez de Onésimo, ¿no? Vamos a pensar. ¿Onésimo pidió perdón a Filemón? No. Aún él no tenía ninguna autoridad o ningún poder para pedir perdón a su amo. Pablo rogó a Filemón en vez de Onésimo, ¿entiende? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo él? El que también intercede por nosotros. Jesucristo está intercediendo por nosotros ante Dios. La deuda de Onésimo se traspasó a Pablo, ¿no? Es decir, el gran apóstol recibió voluntariamente la deuda de un esclavo que en ese tiempo ni siquiera contaba como una persona. Filemón respetaba y amaba mucho a Onésimo, no, a Pablo, ¿entiende? Filemón amaba mucho a Pablo, por ende no pudo rechazar su súplica de perdonar a Onésimo. Filemón aceptará a Onésimo. ¿Por qué? Por la súplica de Pablo. ¿Sí? Onésimo pudo ser aceptado por Filemón por gracia de Pablo, un mediador. Así es, la misma figura que el Señor Jesús hizo por nosotros. El libro de Filemón nos quiere dar a conocer esta maravillosa manera de salvación y la gracia de Jesús, quien es nuestro mediador. Primera de Pedro, capítulo 2. Busquemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Veamos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis
sanados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Pablo mismo cargó y pagó la deuda de Onésimo. Jesús también hizo lo mismo. Jehová cargó nuestros pecados en Jesús, pero, ¿sabe? Jesús no lo recibió por obligación, sino que él mismo se ofreció a cargarlo. Aquí dice, sobre el madero. Sobre el madero. Es una expresión bíblica que fue maldito. Él fue crucificado, significa que solucionó toda la maldición que merece caer sobre nosotros. Y en este versículo hay una enseñanza muy importante que tenemos que saber. No solo fuimos librados del pecado por su muerte, sino que desde ahora tenemos que vivir para Él, siguiendo la voluntad del Señor. Por favor, hermanos amados, debemos recordar por qué Jesús nos salvó. Por su amor y otro. ¿Para qué Él murió por nosotros? ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos la justicia. Para que vivamos para el Señor. ¿Cómo creen que vivió Onésimo después de conocer el amor de Pablo y ser perdonado por Filemón? ¿De qué manera, qué creen? Él vivió Onésimo. De verdad, vivió mucho más honestamente que antes y fue más fiel a Pablo y Filemón. ¿Sí o no? Esto es por el agradecimiento y el amor. Onésimo, vamos a pensar, antes servía a Filemón con mucho miedo, temor, ¿ok? Porque era un esclavo, pero ahora lo servirá de una forma mucho mejor porque lo ama y le agradecía, ¿no? Esto es el motivo por el cual vamos a servir a nuestro Señor, por el agradecimiento y por el amor. Algún hermano, después de hacer un servicio, trabajo o ofrenda, simple decía, por el amor de Cristo, con el amor de Cristo, por el agradecimiento y el amor. Vamos a volver a Filemón. Filemón 1, versículo 10. Versículo 10 al 13. Del versículo 10 al 13. Filemón, te ruego yo, Pablo, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Versículo 10. Te ruego, Filemón, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo era un pecador
y tuvo el destino de morir, pero afortunadamente se encontró con Pablo en la cárcel y escuchó el evangelio y nació de nuevo como hijo. ¿Okay? Versículo 11, el cual en otro tiempo antes te fue inútil. Encima te robó algo. Pero ahora a ti y a mí también nos es útil. Antes la vida de Onésimo era inútil, pero ahora es útil. ¿Saben, hermanos? El punto gracioso es que el significado del nombre Onésimo, ¿no?, es útil. ¿Entiende? El significado de ese nombre Onésimo es útil. Nombre, por nombre, ¿entiende? No obstante, antes no vivía tal como indica su nombre, sino al contrario, vivió como un inútil, ¿no?, inútil para Filemón. Pero ahora, después de recibir la salvación, se convirtió en un hombre muy útil para su Señor. Nosotros somos así. ¿Cómo era nuestra vida antes? A pesar de que vivíamos vanamente en el pecado, ahora nuestra vida tiene que ser cambiada útilmente para Dios y para la iglesia y para nuestro hogar y para otras personas. Éramos inútiles. Ahora vamos a ser útiles para el Señor. Versículo 12. Es una palabra de mucha gracia. Versículo 12, una vez más, leamos juntos. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Por favor, recibe a Filemón, a Onésimo, como a mí mismo. Después de ser salvo, la mayor bendición que Onésimo recibió fue esto. Ahora, pronto, Onésimo irá a Filemón, ¿no?, confiando en Pablo. Entonces, ¿cómo le recibirá Filemón? Desde ahora, no como un esclavo, tampoco un criminal, sino le recibirá a Onésimo como a Pablo. ¿Entienden? Filemón amaba mucho a Pablo. Y Pablo le pidió: Filemón, por favor, si Onésimo vuelve a ti, recíbele como a mí mismo, como tú me amas a mí. Entonces, ¿cómo creen que le recibirá Filemón? Sale hasta la puerta y le guía a su casa, le da agua para lavar los pies, le invita a comida, le ofrece un cuarto para acostarse, como haría a Pablo. Vamos a imaginar cuando nos iremos delante de Dios confiando en Jesús, confiando en nuestro mediador. Dios nos decidirá a nosotros como a su Hijo Jesús. Versículo 13. Versículo 13. Veamos. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Por un momento, Onésimo estaba con Pablo en la cárcel. Entonces, mientras que estaba con Pablo, tenía que hacer esto, que servir a Pablo por el evangelio. Me sirvéis por el evangelio.
En verdad, esto es lo que nosotros también tenemos que hacer viviendo en esa tierra, ¿no? Hasta que nos vayamos ante Dios. Servir al Señor y a la iglesia, que es su cuerpo, y trabajar junto con el Señor para predicar el Evangelio. Cristo es nuestro mediador. Cristo es el único y verdadero mediador entre Dios y nosotros. Este tema es muy importante. Quiero que lean una vez más el libro de Filemón, mirando a Filemón como Dios, a Pablo como Jesús y a Onésimo como ustedes mismos, ¿ok? Por favor, sientan agradecimiento. Además, vamos a pensar de manera profunda en que cómo tenemos que vivir de ahora en adelante. ¿Okay? Hasta aquí, hermanos. Vamos a orar para terminar. Oremos. Gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra. Ayúdanos a no ser simplemente oidores de la palabra, sino a vivir cumpliendo tu enseñanza. Queremos que tu palabra actúe en nuestras vidas y gobierne nuestras almas. Confiamos una vez más en nuestro eterno mediador Jesucristo. También queremos crecer en la fe, producir buenos frutos que agradan tu corazón. También queremos que sean salvos nuestros familiares y amigos a través de nuestra vida. Éramos muy dignos de ser condenados. Éramos inútiles. Sin embargo, gracias, Padre, ya somos justificados por la sangre de Jesucristo y queremos vivir útilmente para tu obra. A pesar de que la situación de hoy en día es difícil por el coronavirus y sufrimos angustia económica, por favor, ayúdanos para que podamos superar bien todas las dificultades con la esperanza, fe y paciencia. Señor, por favor, guarda la fe, salud y paz y familia de todos los hermanos. Y que nadie se caiga en estos tiempos difíciles. Y ayúdanos a esforzarnos en la obra de salvar y levantar a las almas alrededor de nosotros. Te pedimos, Señor, que protejas a todos nosotros hasta el próximo encuentro. Que sea toda la gloria y honra para siempre a nuestro Padre y nuestro Señor y al Espíritu Santo. Hemos orado en el gran nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. La palabra está aquí, pero porque tenemos ese tiempo por Zoom, vamos a tener un poco más compartiendo nuestro testimonio y cómo está su vida.